Hola amigos. El siguiente video tutorial nos ayudará con la creación de un programa en MATLAB, aplicado a la ingeniería civil. Nuestro programa a crear es redes de tuberías. Este programa halla las ecuaciones de redes de tuberías por el método del gradiente. El método del gradiente hidráulico es ideal para el análisis y diseño de redes de agua potable. Existen varios métodos para el análisis y diseño de redes de abastecimiento de agua potable, una de ellas, seguramente de las más utilizadas, es el método del gradiente hidráulico. El método es muy adecuado para su automatización debido a que se basa en una formulación matricial completamente. El método de gradiente hidráulico es un sistema de ecuaciones que halla las pérdidas de energía debido a la fricción entre tubería y el líquido que circula. Y para establecer el sistema de ecuaciones podemos hallarlo mediante la fórmula de Darcy, Manning-Olade, Hudson y Williams. Empezamos por abrir el MATLAB. Adicionalmente necesitaremos una hoja de cálculos en Excel para introducir y ordenar nuestros datos a usar. A continuación describiremos las condiciones para cada método. Pondremos esta parte teórica en nuestra hoja de cálculos de Excel para evitar confusiones entre los métodos. Método de Darcy-Weisbach. La ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación empírica que relaciona la pérdida de carga hidráulica o pérdida de presión, debido a la fricción a lo largo de una tubería dada con la velocidad media del flujo del fluido. La ecuación obtiene su nombre en honor al francés Henry Darcy y al alemán Julius Weisbach. Ingenieros que proporcionaron las mayores aportaciones en el desarrollo de tal ecuación. La ecuación de Darcy-Weisbach contiene un factor adimensional, conocido como el factor de fricción de Darcy o de Darcy-Weisbach, el cual es 4 veces el factor de fricción de Fanning, con el cual no puede ser confundido. Presentamos su ecuación. H es la pérdida de carga debida a la fricción en metros. F es el factor de fricción de Darcy. Este es un número adimensional. L es la longitud de la tubería en metros. D es el diámetro de la tubería en metros. Q es el caudal del fluido en metros cúbicos por segundo. También tenemos un cuadro con todas las condiciones de este método. Del mismo modo para el método de Manning. Su ecuación. Y su tabla de condiciones. Finalizamos con el método de Hudson y Williams. Su ecuación característica. Y la tabla de condiciones. Ahora iniciamos con la programación de nuestra hoja de cálculo en Excel. Notando que el método a utilizar estará identificado en este recuadro. Siendo el número 1 el de Darcy. El número 2 el de Manning. Y el número 3 el de Hudson y Williams. Insertamos todos nuestros datos. Así en las tuberías, el número de nodo de inicio y fin. Su longitud. Diámetro. Rugosidad absoluta. Coeficiente de pérdidas locales. Y el coeficiente de bombas. Para el ingreso de datos se usan datos reales tomados de una zona de nuestra localidad. Ubicándolo en el Google Earth. Ubicamos nuestros nodos. Tenemos las coordenadas topográficas. Y empezamos con el relleno de datos. En la hoja de trabajo de tuberías. Que pertenece a nuestra hoja llamada datos. Para la hoja de trabajo de nodos llenamos los datos. Para la hoja de trabajo de nodos llenamos los datos. Tenemos un cuadro de nodos conocidos. Número de nodo. Cota piezométrica. Y su respectiva coordenada topográfica relativa. Recordando que utilizaremos coordenadas relativas para que nuestro programa no se demore en sus cálculos. Tenemos el cuadro de nodos desconocidos. Número de nodo. Cota topográfica. Demanda en litros por segundo. Coordenadas topográficas relativas.
Ahora programaremos en MATLAB. Abrimos el guide. Guardamos nuestro guide con el nombre de ingreso guión bajo y guión bajo salida. Y empezamos a insertar nuestros objetos necesarios para la interfaz. Insertamos static text. Para nuestros textos en la interfaz. Insertamos access para nuestros gráficos. Tablas para los resultados. Un push button. Para el gráfico. Listbooks. Para lo que nos indicará en nuestro gráfico de redes. Un panel con indicaciones y un push button para la importación y cálculo de datos. Finalmente el autor del programa. Ahora programaremos el push button de importar y calcular. Pero antes programaremos para que nuestros gráficos salgan en la interfaz. Empezamos a importar nuestros datos de la hoja de Excel. Sabemos que el método del gradiente es un método matricial, por ello nuestros datos serán importados a modo de matrices. Para la cota piezométrica del nodo conocido de nuestra hoja de trabajo de nodos. Insertamos la matriz indicando en qué celda se halla. Del mismo modo para nuestras cotas piezométricas de nodos desconocidos. Importamos de la hoja de tuberías. Agregamos comentarios para que nuestra programación sea lo más ordenada, fácil de manejar y entendible posible. Empezamos con la programación insertando variables. MN será nuestro número de nodo con altura piezométrica desconocida. NT será el número de tubería de nuestra red. Indicamos el número de nodo con altura piezométrica conocida. La viscosidad cinemática del agua será V, que también lo tenemos en nuestra hoja de cálculo. En la celda E2. Los diámetros de tubería de manera matricial. Las longitudes de tubería. También de manera matricial. El coeficiente de pérdidas locales. También indicaremos el nodo inicial. Y el nodo final. Ahora programaremos el push button de importar y calcular. Para las condiciones de las pérdidas locales. Sabemos que el número 1 es la ecuación de Darcy. La número 2 la de Manning. Y la 3 de Hazen. Empezamos a programar para estas condiciones. Con if. Else if. Nuestro diagrama de flujo será el siguiente. Si la condición es 1, se aplicará la ecuación de Darcy. Obtenemos los datos a necesitar de manera matricial bajo el nombre de variable E. Si la condición es 2, la de Manning. Obtenemos los datos a necesitar de manera matricial bajo el nombre de variable N. Y si no es ninguna, esto indicamos con un else. Obtenemos los datos a necesitar de manera matricial bajo el nombre de variable C. Continuamos programando. Sobre el caudal hallamos una matriz. Recordemos que estos datos están en nuestra hoja Excel ya indicada a inicios del tutorial. Hallamos nuestros reservorios. Que serán cotas fijas. En este caso será nuestro nodo conocido. Insertamos la cota del nodo. Las bombas de tubería. Sus coeficientes respectivos. Empezamos con el proceso. Formamos nuestra matriz general. Que depende del número de tuberías. Del número de nodos. Y número de nodos con altura piezométrica conocida. Mediante un bucle. For. Formamos una matriz con el número de nodo inicial. También con el número de nodo final. Obtenemos nuestra matriz de conectividad. También mediante el bucle for. Depende del nodo de cota piezométrica conocida. Obtenemos nuestra matriz topológica. Del mismo modo con un bucle. For.
Esta matriz depende del número de nodo. Y el G que viene a ser la matriz general ya hallada anteriormente. Obtenemos nuestra matriz diagonal. Depende del número de tubería. Condicionamos nuestra matriz diagonal. Sabemos que Fn es el método que se está usando. Sea Darcy, Manning o Hazen. Para N será nuestra diagonal. Obtenemos la matriz identidad. El vector de caudales, que depende del número de tubería. Cambiamos de variable nuestro caudal hallado. Y si hubiese algún error, este debe ser 1. Y si no lo es, empezamos un bucle con este error. Empezamos con la iteración del método del gradiente. Calculamos alfa. Solo si estamos trabajando con la ecuación de Darcy. Hallamos el número de Reynolds. Mediante el bucle for. Con el vector del caudal. Todos estos datos son fórmulas. Hallamos la velocidad. Coeficiente de Darcy. Alfa. ¿Y si la ecuación a usar es la de Manning? ¿Y si es la de Hazen? Calculamos beta. Calculamos gamma. Beta y gamma serán las mismas en cualquiera de las ecuaciones a usar. Calculamos M para nuestra matriz. A11 que será nuestra matriz diagonal. Nuestra matriz diagonal. Simplificamos la matriz A. Donde A es A o y B es B o O. Obtenemos un nuevo vector de cargas piezométricas. Con la simplificación de nuestra matriz. Un nuevo vector de caudales Q. Qt es una variable global. Pues la usaremos en otro push button o elemento de la interfaz. En la variable AP será global. Será la carga piezométrica menos la cota de los nodos. Transformamos nuestro caudal a litros. Export. Configuramos para el push button 6. Para que nos muestre nuestro resultado. Configuramos el push button 13 que es para graficar. Agregamos comentarios para un mayor entendimiento. En el primer listbook. Nos indica la configuración de nuestros nodos a mostrar en el gráfico. Se tiene los siguientes valores. Número de nudo. 1. Cota piezométrica. 2. Cota terreno. 3. Presión. 4. Demanda. 5. Ninguno. 6. En la configuración de tuberías se tiene los siguientes valores. Número tubería. 7. Longitud. 8. Diámetro. 9. Velocidad. 10. Caudal. 11. Ninguno. 12. Condicionamos. Con if. Else if. Else. Con el siguiente diagrama de flujo. Para cada opción. Para las tuberías del mismo modo. Pero si queremos coordenadas de los nodos, importaremos nuestros datos de nuestra hoja de cálculos Excel de nombre datos visto al inicio del tutorial. Ubicamos nuestros resultados y configuramos la figura. Del mismo modo, para la ubicación de nuestros datos, sea en el centro de las tuberías,
Graficamos. Del mismo modo para las alturas piezométricas. Cota terreno de los nodos con altura piezométrica. Para la presión en los nodos. Para la demanda. Cota terreno. Presión. Demanda. Ninguno. Para la longitud de tuberías. Para el diámetro de tuberías. Todos estos datos son matrices de nuestra hoja de datos. Para el caudal. Para el número de tubería. De acuerdo al orden en el que está en la hoja de datos. Su longitud. Diámetro. Ubicación de la información. Velocidad. Caudal. Configuramos para el push button 6. Corremos el programa. Clicamos aquí. Clic. Clicamos en importar y calcular. Esperamos a que nos muestre el aviso. Mostramos resultados. Graficamos. Elegiremos la opción de longitud de tubería. Y la de número de nodo. Cerramos. Llegando así al final de nuestro tutorial. Esperando haber contribuido en su aprendizaje. Gracias por su atención.